Sean todas y todos bienvenidos a la cuarta y última sesión teórica de nuestra capacitación en materia de documentación e incidencia, iniciativa de Promedeum para fortalecer la acción de las organizaciones regionales de sociedad civil en instancias nacionales e internacionales. Ya venimos conversando, venimos construyendo el aprendizaje desde lo que es la documentación, desde el primer paso de la documentación, qué debe llevar la documentación. Y en la última sesión hablamos de lo que era la incidencia local. ¿Qué hacíamos localmente con esa información que veníamos recabando desde el principio? Ya venimos, quedamos con unas preguntas en el aire la vez pasada, y venimos a responder esas preguntas y a ver qué hacemos ya a nivel internacional. ¿Qué pasa cuando nos cierran esas puertas acá en Venezuela? Nos vamos a las instancias internacionales que siguen siendo un elemento importante y un elemento a tener en cuenta, dada la situación del país, para obtener justicia. Les decía que era la última sesión teórica. ¿Por qué les decía que era la última sesión teórica? Porque la idea es que, viendo todo lo que hemos venido haciendo desde la primera oportunidad hasta el día de hoy, tengamos la posibilidad de discutirlo, tengamos la posibilidad de hacer una especie de seguimiento, que ustedes puedan revisar lo que hacen, que puedan crear hojas de ruta para seguir trabajando en instancias nacionales e internacionales, que tengamos la idea de un informe, que tengamos la idea de una denuncia, que tengamos la idea de una remisión de información a cualquier instancia internacional que competa. Eso lo vamos a construir juntos. Por eso no vamos a romper el contacto con esta sesión. Ya, llegamos al último, nos fuimos. No, queremos seguir apoyándoles, queremos que ustedes tengan una asesoría en materia de esta incidencia, de esta documentación, y todo lo que necesiten, pues nos vayan comunicando para irlo haciendo y trabajando en equipo. Vamos entonces a lo que es la sesión del día de hoy. Vamos a compartir pantalla como siempre para hacer una pequeña presentación. Importante, recuerden revisar cada una de las guías que les estamos enviando por sesión para que complementen la información que les estamos dando nosotros. Nosotros tratamos de cubrir los espacios que no incluyen las guías, hacerlo más comprensible para todas y todos ustedes, pero es importante que las revisen para complementar y profundizar en la información que les damos acá, porque si no sería muchísimo, muchísimo más larga. Veamos entonces la presentación del día de hoy. Como les decía, es la segunda parte de la sesión pasada, complementa la sesión pasada. Eh, Dejamos una pregunta en el aire, como les comentaba, cuando es imposible, por razones obvias, esperar atención a lo que estamos documentando, es decir, el Estado no nos atiende, o no hay respuesta de los órganos a los que le hemos presentado nuestra incidencia, nuestra acción, nuestra solicitud, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer como sociedad civil en esos casos? Primero hay que recordar algo. Todo proceso para incidencia interna parte de la documentación. Por eso lo hemos venido concatenando, ¿no? La documentación será de hecho nuestra principal aliada en responder la pregunta a la que hacemos referencia. ¿Qué hacemos? Porque muchas de nuestras acciones de incidencia interna se van a encontrar con obstáculos o simplemente van a tener oídos sordos por parte de las autoridades. Todas esas negativas o acciones en apariencia estériles deben seguir documentándose para poder ser presentadas en instancias internacionales, porque lo estrictamente necesario para promover acciones de incidencia internacional es tener esa documentación y tener el acceso a la víctima o víctima, sea cual sea el caso. Ahora bien, no vamos a hacer incidencia internacional a ciegas, con lo que nos encontremos por ahí o con lo que nos inviten. Tenemos que nosotros también tomar iniciativa al respecto. Eh, es necesario conocer qué opciones hay, según nuestro ámbito de trabajo, de la sociedad civil o de lo que queramos lograr. Incluso vamos a revisar espacios donde no se esté haciendo incidencia a gran escala y por qué no desarrollar allí acciones que visibilicen nuestras actividades. No nos cerremos a que vamos a hacerlo solamente en este punto y en este punto.
quizás conseguimos otro, donde, epa, aquí también podemos hacer algún tipo de incidencia, y como está solo, no está siendo trabajado por el grueso de la sociedad civil, pues va a ser mucho más eficaz. Vamos a comenzar dándole una mirada a las instancias internacionales con las que podemos trabajar. Nos encontramos con dos líneas principales de incidencia. El primero es nuestro sistema natural, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se deriva de la alianza política que es la Organización de Estados Americanos, OEA, y está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte IDH. Como las siglas son las mismas, suele llamarse CIDH a la Comisión y Corte IDH a la Corte para diferenciar. El sistema interamericano es de entrada el más utilizado por la sociedad civil en el país a nivel histórico, con lazos personales, pues venezolanos y venezolanas ya han sido parte del órgano en distintos niveles, pero también por historial y por jurisprudencia. El sistema conoció violaciones graves a derechos humanos en décadas pasadas, como fue el caso de la masacre del Amparo, por ejemplo, ocurrida el 29 de octubre del 88, y el Caracazo registrado el 27 y 28 de febrero del 89. Estos procesos en particular terminaron con una condena de la Corte del Estado venezolano. Más recientemente, la Corte conoció y sentenció el caso Linda Loaiza, el primero relacionado a violencia de género que enfrenta el Estado venezolano, y otros casos muy actuales, como el caso Mota Abarullo, relacionado con la responsabilidad del Estado por muertes ocurridas en centros de detención, por poner un ejemplo. Se destaca que pese a la sentencia, el Estado no se ha hecho responsable del cumplimiento para los casos sentenciados recientemente. A diferencia de caso Caracazo y Amparo, donde el Estado hizo un cumplimiento parcial, no lo cumplió tampoco completo, pero hizo un cumplimiento parcial, que fue referente a los pagos de indemnizaciones que ordenó la Corte. Como ustedes deben saber, el Estado venezolano declaró su salida del sistema interamericano ya hace un tiempito. Primero se retiró de la Convención Americana durante la presidencia de Hugo Chávez y posteriormente del resto del sistema. Sin embargo, primero, los casos que entraron al sistema previo a la salida efectiva de la Convención pueden ser conocidos por la Corte. Recordemos que CIDH, la Comisión, conoce el caso, llega a una conclusión, hace una recomendación, no es atendida, los pasa a la Corte. O sea, nosotros no llevamos casos a la Corte, la Comisión los pasa a la Corte. Esos casos que son conocidos por la Corte porque entraron antes de la salida de Venezuela, recordemos que pueden ser hasta 10 años de proceso, entonces resulta que todavía no había salido de Venezuela cuando ese caso entró ahí, ese caso pasa a la Corte, ese caso genera obligación para el Estado venezolano, como esos casos que no ha querido atender, como el de Lina Loaiza. Segundo, se solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana referente a la salida de los estados de los mecanismos de protección de derechos humanos. ¿Qué pasa? Cuando un estado se sale de una convención o de un pacto o de un órgano protector de derechos humanos, él está dejando ciertas cosas abiertas que pueden ser interpretadas incluso como un retroceso para las víctimas, porque como ya yo accedía a ese sistema, ya no puedo acceder. ¿Cómo se hace entonces? Porque no podemos regresar en los derechos. Entonces, la Corte, en parte de lo que planteó en su opinión consultiva, se refería a la necesidad de garantía por parte del Estado que se está retirando, en este caso Venezuela, que ese Estado debía garantizar las herramientas necesarias para que esa salida no constituyera un retroceso en materia de derechos humanos. Es decir, el Estado debía seguir garantizando los derechos que protegía el sistema interamericano, aunque ya no sea parte del sistema. Además, debe cumplir con sus obligaciones pendientes antes de retirarse. O sea, todo lo que tenía pendiente Venezuela debía cerrarlo antes de salirse. ¿Por qué? En realidad lo vemos lógico porque sería muy fácil que yo soy Estado, tengo muchas denuncias y simplemente no juego más, me retiro. Para que no me sigan mandando información, o me sigan regañando, entre comillas, pues simplemente me retiro y ya, quedó todo eso en el aire. No, no puede ser así. Entonces, porque se trata de casos, se trata de víctimas, se trata de violaciones a derechos humanos que el Estado debe atender. Entonces, esa no debería ser la actitud de un Estado.
Esto complica un poco más las cosas porque Venezuela desconoce medidas cautelares, desconoce sentencias, desconoce muchos pronunciamientos por parte de la Comisión Interamericana. Entonces, cumplir con todo esto lleva tiempo. El lapso de salida se alargaría. Tercer punto, el llamado gobierno interino, que en su momento fue reconocido por la OEA, solicitó reingreso al sistema. Y en apariencia eso se aprobó, aunque está sujeto a la oposición de otros estados que no reconocían pues, al gobierno interino. Entonces, no se ha expresado formalmente si hay acceso a la corte, pero eso está allí. Políticamente existe. En resumen, la comisión sigue conociendo casos, sigue recibiendo información, sigue emitiendo recomendaciones y medidas cautelares para Venezuela, y eso nos permite seguir utilizando el sistema para visibilizar, aumentar el peso político de una violación de derechos humanos en el país y para poner el foco en lo que está pasando en Venezuela. Por su parte, el otro sistema que vemos en la pantalla, que es el sistema universal, conformado por los órganos convencionales y los no convencionales. Cuando hablamos de órganos convencionales, son aquellos que derivan de un pacto o convención, tales como el Comité de Derechos Civiles y Políticos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando hablamos de órganos no convencionales, son los que nacen de otras figuras de protección de derechos humanos, que son los relatores, por ejemplo, o grupos de trabajo. El sistema universal es un sistema que ha tomado especial visibilidad tras distintas acciones durante los últimos años, como lo es, por ejemplo, la presencia de un equipo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Venezuela. Se trata de órganos que emiten recomendaciones que pueden resultar vinculantes para los estados, es decir, generan obligación si el estado es firmante del tratado, convención o pacto que sirve de base a ese órgano que estamos hablando. Venezuela estaba en la palestra en espacios del sistema universal, tales como el Comité contra la Tortura, que ha conocido casos como el de Guerrero Lares, donde se ha reflejado la responsabilidad del Estado venezolano en desapariciones forzosas, en este caso de un privado de libertad. El Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria también es un espacio donde se ha instado al Estado venezolano a liberar a personas detenidas sin las garantías previstas de respeto a sus derechos humanos. Los órganos de Naciones Unidas han recogido información de diversa índole, como el caso de derechos de mujeres, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. ¿Cuál es la ventaja del sistema universal frente al interamericano en este momento? El sistema universal sigue siendo reconocido por el Estado venezolano actualmente, pese a que igual recibe ataques esporádicos de personeros del gobierno contra algunos titulares. Pero en este caso ya no pueden decir, ya no salimos de ahí como hacen con los llamados de la Comisión Interamericana. Entonces, ese peso político a la violación de derechos humanos que nombramos en relación al sistema interamericano cobra especial relevancia en los mecanismos de Naciones Unidas. Los dos son válidos, a los dos se está enviando información desde la sociedad civil venezolana, pero hay que diferenciar esa situación de reconocimiento político. Les decía anteriormente que podríamos revisar espacios donde no se hace una incidencia de manera regular como un potencial objetivo de nuestras acciones. Esto se refiere a mirar más allá de los mecanismos de denuncia, que acabamos de verlos, y pensar en espacios que contrarresten el discurso oficial, que alega que Venezuela sí cumple con derechos humanos, que las organizaciones de sociedad civil tienen un financiamiento para desestabilizar el gobierno, etc. ¿Dónde contrarrestamos esto? Pues desde espacios políticos. Debemos entender eso. Las discusiones Estado-Estado pesan. Y si hay un Estado que le diga a Venezuela, mira, tú no estás cumpliendo con esto, va a haber atención por parte del Estado venezolano porque es un sistema de alianzas que a ellos les conviene tener de bueno. Entonces, desde espacios políticos debemos hacer incidencia. ¿Para qué? Para dar a conocer la realidad. Podríamos ir abordando a delegaciones diplomáticas dentro del país y con las que podamos coincidir afuera, si tenemos la oportunidad, para entregar información recabada por nuestras organizaciones y por nuestros aliados. El objetivo de este trabajo no será para un proceso específico de denuncia, como lo haríamos ante un comité de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana, sino que va en línea de presión política,
de visibilizar la situación y de hacer que otros estados se pronuncien al respecto. Si llevamos información a Argentina, por ejemplo, voces en ese país se levantarán si su gobierno apoya medidas o acciones del gobierno venezolano, aumentando nuevamente el costo político de una violación a derechos humanos en Venezuela. Entonces, debemos revisar los mecanismos políticos americanos, las delegaciones diplomáticas, espacios como CELAC y Mercosur, que aunque tienen cierto, en el caso de CELAC, por ejemplo, tiene cierto punto político, también tiene políticas un poco más moderadas. O sea, debemos diferenciar cuáles son los actores a los que podemos llegar y cuáles no. Con Unión Europea, también lo mismo, ir revisando quién es receptivo, quién no, y enviar toda la información que podamos a esos estados. Este tipo de incidencia requiere de un trabajo desde una óptica objetiva y pragmática. Debemos ser muy, muy objetivos en esto. Si nosotros enviamos información a Colombia durante la presidencia de Duque, el efecto era visibilizar, pero no iba a existir una presión directa contra el Estado venezolano, pues no hay relaciones diplomáticas entre Duque y el gobierno de Maduro. Pero en países de gobiernos de izquierda moderada, como Argentina o Chile, el efecto sería más amplio. ¿Por qué? Porque hay más visibilidad, el argumento de derechas e izquierdas del gobierno venezolano, que es su forma de defenderse, me está atacando a la derecha, va a perder relevancia, va a perder peso. La presión al Estado eh, vendría de un aliado, ¿sí? Que tenga algún tipo de nexo político con ella. Entonces es importante revisar en qué aparte latinoamericano europeo, qué países pueden ser escuchados por Venezuela ante cualquier situación de violencia o amenaza contra los derechos humanos, con el añadido de que el sistema de financiamiento que viene de Unión Europea y los países que la conforman para la sociedad civil venezolana es importante. Muchos proyectos que se hacen en Venezuela vienen de Unión Europea. Entonces, vamos a decirle a la Unión Europea qué es lo que está pasando, cuál es la realidad. En espacios como el examen periódico universal, de EPU, que se registró en 2022, las exigencias al Estado se las hacen ¿quién? Otros estados. Nosotros presentábamos propuestas, pero esas propuestas se las leían los estados a Venezuela. Entonces, de allí la importancia de este tipo de incidencia. De más está decir que la moderación política del estado receptor de la información al que le vamos a llevar la información es fundamental. No vamos a hacer incidencia en espacios políticos con Cuba o Nicaragua, que son países igual o más represores que Venezuela. Entonces, debemos buscar gente que tenga, sin importar derecha o izquierda, pero que tenga una posición moderada, que pueda ser receptivo y que pueda también comunicarse con el Estado venezolano. Eso, irnos a un extremo, alguno de los extremos, sea cual sea, pues simplemente va a ser trabajo de incidencia perdido. Veamos la siguiente imagen. Pensemos entonces qué podemos hacer. Esto va a depender de lo que desee la víctima, del material que tengamos, incluso del enfoque de nuestra defensa de derechos. ¿Por qué? Porque si trabajamos con apoyo a presos políticos, por ejemplo, nos vamos a inclinar con incidencia mediante denuncias y monitoreos. Pero si trabajamos con un enfoque humanitario, quizás no tenemos una línea de denuncia por la naturaleza de nuestro trabajo, pero podemos remitir informes a los órganos correspondientes o evaluar al Estado en espacios como el examen periódico universal. Hacer incidencia internacional no significa que solamente vamos a hacer denuncias. Denuncias, recuerden, son procesos largos que a veces desgastan a las víctimas. No podemos tampoco manejar 1000 casos simultáneamente porque son procesos que conllevan un trabajo importante y un monitoreo permanente de la situación. Por supuesto, la denuncia individual no la vamos a dejar de lado porque puede dar paso a condenas al Estado, indemnizaciones, pero teniendo en claro que no es la única herramienta. Concatenado con la denuncia, podemos solicitar, por ejemplo, medidas cautelares en el sistema interamericano o medidas provisionales que son similares, pero en el sistema universal. Eso nos va a permitir enfrentar amenazas directas de daño irreparable para una víctima sin que sea una sentencia o decisión contra el Estado, que es mucho más larga, ¿no? Podemos trabajar informes, los cuales serán enviados a los órganos de protección o espacios políticos a los que ya hemos hecho referencia en las láminas anteriores,
y que van a visibilizar la situación de derechos humanos en las poblaciones con las que desarrollamos nuestro día a día, nuestras acciones. Actualizar periódicamente información sobre nuestra área de defensa, los órganos de protección, permitirá a estos monitorear la situación, pronunciarse ante cualquier empeoramiento de esa situación y por supuesto nuestro trabajo se va a ver reflejado en los informes temáticos, regionales o de país. El envío de información puede ser en cualquier momento del año, sin lapsos predefinidos. Muchas veces tenemos el material, lo compartimos por nuestras redes sociales, en nuestra página web, pero no lo remitimos a las instancias internacionales. Es importante que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de recabar un material, podamos enviarlo a los órganos que sabemos manejan esa temática y algunos, en algunos casos tienen personas específicas que trabajan el tema mensual. Es importante que esas personas lo tengan directamente, no que lo tengan que pescar en las redes sociales. Podemos hacer incidencia también en audiencias públicas. Las audiencias permiten visibilizar situaciones de violencia o amenaza, incumplimiento del Estado en sus obligaciones, incumplimiento en alguna sentencia o recomendación. Aunque es un espacio característico del sistema interamericano, pues cuando hay evaluaciones de país como el nombrado Examen Periódico Universal de 2022 para Venezuela, se abren sesiones donde la sociedad civil puede expresar su punto de vista, señalar temas específicos frente a la representación del Estado examinado, entre otras cosas. Las audiencias públicas de por lo menos de CIDH se hacen regularmente 2 veces al año. A veces se hacen extra por alguna solicitud o por algún interés de la comisión, pero por lo menos son 2 veces al año. Se anuncian en redes sociales y páginas de la comisión, invitando a las organizaciones de sociedad civil a participar. Precisamente lo del EPU, que le estamos diciendo, que es una forma de evaluación al Estado, es otro espacio para tener en cuenta en nuestra incidencia. Además del examen periódico universal, nos encontramos con exámenes que se realizan al Estado por área temática de manera regular, cada 3, 4 años, dependiendo del mandato, como son los derechos civiles y políticos, que se está cuadrando para este año, 2022, económicos, sociales y culturales, en derechos de la mujer, con CEDAW. En todos estos se evalúa el Estado, pero también se permite la participación de sociedad civil mediante los llamados informes sombra. ¿Qué es un informe sombra? No es más que un informe que presenta la sociedad civil que contrasta el informe oficial que presenta el Estado. Eso es todo. Prácticamente en todos tenemos esa oportunidad de trabajar. Ahora, revisemos algunos tips para las acciones de incidencia internacional que ustedes pueden realizar desde sus organizaciones. Por ejemplo, si vamos a incidir mediante el envío de informes, datos que hayamos recabado, lo primero será definir una temática. Esto puede parecer obvio, esa recomendación, pero nos referimos a una temática de continuidad, ¿sí? Trabajamos, por ejemplo, con el tema de mujeres violentadas. Bueno, vamos a seguir trabajando con el tema de mujeres violentadas, y eso es lo que vamos a enviar, porque es parte de nuestro mandato. Si hacemos incidencia remitiendo un informe de un proyecto, de una cosa que hicimos sola por allá, que solamente ese informe quizás no va a tener continuidad, entonces no va a haber ese nexo, no se va a crear esa oportunidad. Es importante que se posean datos de distintos lapsos de tiempo, no un informe aislado y ya, porque el efecto, por supuesto, va a ser temporal y poco eficaz. Luego que nosotros tengamos ya nuestra temática, ya sabemos, tenemos insumos en esto, vamos a enviar información sobre esto, con quién queremos trabajar y por qué. Es decir, dónde podemos hacer de utilidad nuestra información, que se refleje en los informes temáticos o de país, que sirva para contrarrestar las cifras que da el Estado, que generalmente son cifras que no corresponden a la realidad. Esto pasa por verificar qué órgano no tiene información de nuestra área geográfica, cosa muy importante. Cuando nosotros enviamos información desde Trujillo, por ejemplo, por poner un ejemplo, Trujillo no tiene tanta información afuera. CIDH no recibe tanta información de Trujillo, entonces es importante que empiecen a recibir. Y lo van a tener en cuenta porque es información nueva, es información que no tenía. Eso debemos analizarlo nosotros y ver qué podemos hacer.
También podemos revisar aquella representación diplomática, lo podemos remitir si queremos incidir también con efecto político para aumentar su visibilización. Establecido con quién queremos trabajar o a dónde queremos enviar esa información, podemos añadir a nuestro informe actual los informes o boletines anteriores que permitan a esa persona u órgano o delegación que está recibiendo la información un patrón de cómo ha sido la actuación del Estado durante un cierto lapso de tiempo. Nuestra primera información suele ir a través del correo público del órgano en que buscamos incidir. Tomamos la página, revisamos dónde envío información, siempre hay un correo público. Pero a medida que sigamos enviando información, es muy posible que nos contacten y nos den el correo de alguno de los responsables. O por lo menos en el caso de SDH te pueden llamar y decir, mira, aquí está el correo de la persona que se encarga para esto de Venezuela. Ellos tienen unos monitores específicos para Venezuela. Tú empiezas a mandar información. Es importante que cuando recibas esa oportunidad, pues aproveches para seguir enviando información regularmente e incluso para informar de una situación de emergencia o amenaza contra tu organización, organizaciones aliadas o las poblaciones con las que estamos trabajando. Por otra parte, siempre será importante sumar más aliados a la iniciativa de envío de información. Relacionado con nuestra temática, podemos ir sumando otras regiones y organizaciones pequeñas que estén en nuestra misma línea, y así cada vez vamos a hacer más referencia para ese órgano de protección o para esa delegación diplomática. ¿Y qué pasa si se trata de un informe sombra o alternativo? Hablamos de informe sombra cuando se trata de una evaluación que se le hace al Estado, les decíamos el examen periódico universal, Comité de Derechos Civiles y Políticos, todo esto hace evaluaciones y nosotros enviamos informes como sociedad civil. Hablamos de informe sombra cuando se trata de un proceso donde el Estado está presentando informes. También vemos informes alternativos, que es cuando el Estado no manda informe. O sea, tiene su evaluación, pero el Estado simplemente no envió su informe, nosotros mandamos un informe y la figura de ese informe, que puede ser la misma información del informe sombra, pero como hay ausencia del Estado, pasa a ser un informe alternativo. Esta figura la vamos a utilizar en espacios, les decía, los comités. eh, un punto importante es que son informes limitados, tanto en temática, que girará alrededor del pacto o documento que se esté evaluando, como en su extensión, que ellos te van a poner un número tope de palabras. Da para mucho todavía, puede dar para incluso 15 o más páginas, dependiendo de cómo se presente la información. Importante, Naciones Unidas generalmente anuncia de manera muy escueta en la página del comité. Digamos que Comité de Derechos Civiles y Políticos, y sale por allá un puntico muy pequeñito que dice Informes Venezuela, tal fecha, tal fecha. Entonces es importante que nosotros, si a nosotros nos interesa esa temática en particular, estemos monitoreando cuando toque examen para Venezuela, cuándo son los lapsos, estemos siempre revisando la página porque es la única forma de enterar. Igualmente con el tema de las pautas y el tiempo de entrega. Si se nos pasa algo, lamentablemente no vamos a poder hacer la incidencia que queremos hacer en ese espacio. Otro punto que es importante que ustedes tengan en cuenta es que casi siempre se deja la oportunidad de un informe más largo si es en alianza o coalición. Aprovechemos entonces esta herramienta para enviar la mayor cantidad de información posible. Dado que hay límite de palabras, pues debemos ir coloquialmente al grano. No vamos a poner sin muchos adornos, no vamos a poner, mira, hemos hecho esto y tenemos no sé cuánto, no. Somos esto, aquí está nuestro dato de contacto y de una vez pasamos a la información. Vamos a presentar esta información conectándola con los artículos del pacto o convención que estemos trabajando. Posteriormente vamos a presentar recomendaciones. Es importante hacerlas, podemos participar y no presentar recomendaciones, pero la base de esa oportunidad es poder presentar las recomendaciones. Es lo que va a llegar directamente al estado que están evaluando, en este caso Venezuela. Y vamos a cerrar con los anexos y referencias. Vamos a tratar de referenciar toda la información que enviemos. Las evaluaciones donde se aceptan informes sombra o alternativos contemplan una serie de oportunidades previas durante y posteriores a la actividad.
a la evaluación. Sesiones, precesiones, espacio de sociedad civil, todo esto. Es importante participar en la medida de lo posible, haciendo seguimiento a la acción de incidencia. Entonces, no es solamente enviamos el informe y ya, nos desentendimos de eso. Importante tener en cuenta que estas sesiones o precesiones son públicas. Esto significa que cuando tú hables, vía telemática, por ejemplo, como esta oportunidad que estamos haciendo ahorita, vas a estar va a estar también presente la representación del Estado. Entonces, si tú tienes un tema de seguridad que no quieres mostrarlo, pues no participas. Si no tienes ningún problema, puedes participar abiertamente, pero sabes que el Estado sabe que tú estás participando, que estás interviniendo. Entonces, eso es cuestión de evaluarlo según la naturaleza y la situación de cada organización. Para cerrar el tema de los informes, sombra o alternativo, es importante también enviar información a los estados que hagan vida en el comité donde se esté evaluando a Venezuela o al país que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque son esos estados los que van a hacer las preguntas durante el examen. Entonces son ellos quienes pueden hacer presión por las recomendaciones y exigirle respuesta al Estado, no nosotros. Entonces todo lo que podamos hacerle llegar a ellos será de gran utilidad. Veamos, y si se trata de una denuncia o petición, generalmente cada órgano tiene en este momento por lo menos un formulario específico o recomendado para denuncias de caso individual. En el caso de Naciones Unidas se envió un correo específico de peticiones. En el caso de la Comisión Interamericana existe un portal de peticiones y casos donde se hace la denuncia, que es lo que ellos recomiendan. Es mucho más fácil recibir la información allí. Pero igual se puede enviar por correo electrónico e incluso correo físico. Igual sea por formulario, carta o portal, hay información básica que no va a faltar. Por ejemplo, datos de identidad de la presunta víctima, datos de identidad de los presuntos autores de la violación de derechos humanos, datos de identidad de las personas o organizaciones que remiten información, fecha y lugar de la violación a derechos humanos, descripción detallada de las consecuencias en que se produce la situación de violación a derechos humanos, procesos realizados en el país que comprueben el agotamiento de los recursos internos. Denunciamos en Venezuela. ¿A dónde denunciamos? ¿Cuál fue la respuesta? Si no lo hicimos, ¿por qué no lo hicimos? Eso hay que documentarlo. Decirle, mira, no fuimos al Tribunal Supremo de Justicia porque eh, hemos sufrido persecución y podemos caer presos si vamos. Un ejemplo. Pero hay que documentarlo. No es decir, no podemos porque el gobierno es chavista y la justicia es chavista y no nos deja acceder a ella. No. Hay que documentar por qué, argumentar por qué, qué hicimos y que no nos recibieron, qué hicimos y no nos respondieron. Todo esto debe quedar registrado. Debe incluir la denuncia cualquier otro documento que demuestre lo ocurrido, cualquier anexo que queramos pasar, que no debe estar en la denuncia. Justificaciones de índole política o partidista, por eso le decía, no podemos documentar o argumentar que no accedimos al sistema de justicia nacional porque chavista. Eso es una argumentación política. Nosotros debemos decir, no, vamos por esto y por esto, porque nos denegaron la justicia, porque el tiempo que pasó, pasaron 6 años y no nos respondieron al, al amparo, cosa que pasa en Venezuela, y eso sí es otra justificación. Y presentamos los documentos cuando nosotros llevamos esos papeles allí. Otra cosa que no debe estar en la denuncia son descalificaciones personales. O enviar una información para una denuncia y que se limita únicamente a información publicada en medios de comunicación, portales de noticias. Una denuncia no se hace mediante esa forma, se hace a través de testimonios directos de la víctima. Otro punto importante y que debemos tener en cuenta. Entre órganos de protección internacional de los derechos humanos puede darse lo que en derecho llamamos litispendencia. No sé si lo han escuchado. ¿Qué es la litispendencia? Esto quiere decir que dos órganos que conozcan de los mismos derechos no pueden procesar el mismo caso. Entonces, si vamos a llevar una denuncia relacionada a derechos civiles y políticos, debemos evaluar primero si lo presentamos ante el Comité de Derechos Humanos, que es de Naciones Unidas, o lo presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No en los dos simultáneamente,
pues corremos el riesgo de que sea descartada en ambos órganos. Ellos revisan, mira, verifican, esto está en otro órgano de protección, se cerró. Y si lo hacen los dos, entonces perdimos el trabajo y eso puede ser 5 o 6 años perdidos para que nos dieran una respuesta. La litipendencia que estamos explicando no va a afectar si se trata de una medida cautelar o provisional. Es decir, podemos solicitar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana y presentar la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos, pues la medida cautelar o provisional no se trata de un proceso definitivo, no culmina en una sentencia, sino que se remite a mitigar una amenaza específica. Ya para cerrar este punto, o este espacio referente a las denuncias, una denuncia individual puede tardar entre 8 y 10 años como promedio en culminar el proceso. Resulta largo, ¿no? Debemos estar conscientes de esto para entrar y debemos hacer partícipes de la información a las víctimas y familiares. Debemos hablarle claro. Vamos a hacer esto. Vamos a buscar justicia aquí, pero esto va a tardar esta cantidad. Crear falsas expectativas afecta negativamente nuestra credibilidad y la acción de incidencia. Pues simplemente, si le decimos, no, eso en un año está listo, después de un año, pasan 2 años, pasan 3 años, ni siquiera tenemos respuesta de la admisión, pues simplemente los familiares o la víctima van a decir, mira, ¿sabes que no sirve? Y eso, esa acción de incidencia que queríamos hacer con esa denuncia simplemente se va a quedar en el aire, no va a poder ser ejecutada. Veamos, concatenado al tema de denuncias, ¿verdad? Denuncias individuales. Aquí vemos un modelo de formato para denuncia ante comités de Naciones Unidas, no solamente un comité, todos los comités, pero esta misma base. Vemos cuál es la información básica, podemos comprobar que visto en frío son preguntas que sí hemos documentado. Cuando nosotros estamos documentando, a juro tenemos que preguntar esto. Entonces sí podemos responder. Vemos, por ejemplo, información sobre el autor de la denuncia, qué procedimientos desea invocar, o sea, a qué comité se está refiriendo, si se presenta nombre propio de otra persona, si actúa con conocimiento y consentimiento de esa persona. Nosotros, aunque hay algunos órganos que permiten denunciar sin conocimiento o sin aprobación de la víctima, en lo particular yo nunca lo recomiendo, yo recomiendo que siempre debe ser eh, con el permiso de la víctima, debe involucrarse a la víctima en el proceso, porque si no, cuando te pidan información que te la van a pedir, te van a decir, actualízame el caso, te van a decir, mira, en lo que me presentaste me gustaría profundizar sobre esto, sobre cómo afectó a la familia, por ejemplo. Y si nosotros no tenemos comunicación con la víctima, ¿cómo vamos a responder eso? Entonces, para mí es indispensable tener el permiso de la víctima y que ella participe como tal en el proceso, sea víctima o sus familiares. Y vamos por Estado, el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, si denunciamos en Venezuela, porque no llegó a una solución en Venezuela. Si se han agotado estos recursos indebidamente, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los motivos? O sea, ¿por qué estamos recurriendo a ellos y no seguimos en el sistema nacional? Si se ha presentado el asunto ante otro procedimiento internacional, por ejemplo, la Comisión Interamericana, esto es el punto de la litipendencia que les estaba diciendo, de manera de ellos ya de una vez dicen, no, si ya lo presentó por otro lado, debe esperar respuesta en otro lado. No nos compete. Ahora, se lo negaron allá y lo están probando aquí, es válido. No hay ningún problema. Esto referente, como les decía, a Naciones Unidas. Vamos a ver ahora un modelo de petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ya para cerrar este, perdón, están los hechos denunciados y la documentación justificativa. Adjunte copias, no los originales. Realmente es una copia digital. Pero si tú los envías, si tú los quieres enviar en físico, no tienes que enviar originales. Los documentos relacionados a violaciones de derechos humanos, una copia simple es probatoria perfectamente. Como les decía, vamos entonces con el de la Comisión Interamericana. Persona, grupo de personas que presentan la petición, en este caso nosotros, estamos apoyando a una víctima, cuál es el nombre de la persona, de la víctima como tal,
eh, el Estado, miembro de la OEA contra el que se denuncia, las pruebas disponibles, la estructura es muy similar en ambos casos, lo único que cambia es que allá es universal, se refiere a un pacto, y acá se refiere específicamente al Estado OEA. Identificar a los testigos de las violaciones, identificar a las personas o autoridades responsables, derechos humanos violados, recursos judiciales, eso es jurisdicción interna, qué pasó con la jurisdicción interna, se cumplió o no se cumplió, si no se cumplió, por qué, indique si hay un peligro a la víctima, integridad, peligro para la vida, integridad o salud de la víctima, si ha pedido ayuda a las autoridades y cuál fue la respuesta. Esto ya empieza a dejar abierta la puerta a una medida cautelar, por eso esta pregunta. Este material es del portal de CIDH. O sea, esto es lo que se van a encontrar ustedes si van a hacer una denuncia. Y en el caso de las medidas cautelares, que como veían ahí estaba la puerta abierta si había una amenaza contra la víctima, las medidas cautelares van dirigidas a mitigar un riesgo o amenaza específica contra personas o personas. El requisito clave es demostrar que existe gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable. Si no demostramos estos tres elementos en nuestra solicitud, no va a ser otorgada la medida. Otra cosa a tener en cuenta es que las medidas cautelares se otorgan a personas específicas. No vamos a pedir una medida cautelar para nuestra comunidad. Debe ser esta persona en la comunidad. Después se puede extender a más personas, si se demuestra que pueden ser afectadas, pero hay que especificar quiénes son los beneficiarios de esta medida. Entonces no podemos pedir una cautelar para el país entero. Las medidas cautelares, al igual que las preliminares en el sistema universal, son medidas de emergencia. Por lo tanto, deberían ser tramitadas en un tiempo corto en relación a los procesos de petición en general. O sea, no van a durar 8 o 10 años como una petición. En la realidad, bueno, a veces sí, a veces no. En la realidad hemos visto medidas cautelares aprobadas en 48 horas, que sería lo idóneo, pero también hemos visto medidas cautelares aprobadas en 12 meses. No debería ser tanto, pero ha ocurrido. Que se ha otorgado una medida cautelar no implica una sentencia contra el Estado. Tengamos eso presente. No hay, por lo tanto, reparación, indemnización o estas figuras que sí se presentan cuando es una petición o caso formal. La medida cautelar lo que recomienda el Estado es específicamente trabajar una situación de amenaza existente contra esa víctima o víctimas. Mientras el órgano evalúa el otorgamiento, o sea, nosotros presentamos la solicitud, CIDH, pues en este caso la está evaluando, debemos mantener la solicitud vigente. ¿Cómo? Actualizando información cada cierto tiempo. Si no nos están atendiendo, o sea, si presentamos y todavía no nos ha llegado la respuesta, pues cada 15 días máximo, si podemos hacerlo cada 7 días mejor, pero si 15 días máximo, vamos enviando información nueva, así sea un par de líneas que actualicen la situación. Mira, la víctima está en espera, la víctima sigue amenazada, se está empeorando a la víctima por alguna situación de amenaza. Todo esto debe estar vigente. Tras el otorgamiento podemos seguir actualizando por lo menos cada 3 o 6 meses para demostrar que se requiere que se mantenga vigente. Que vamos a demostrar o vamos a plantear que la amenaza continúa porque el Estado no nos responde. El Estado no ha atendido ninguna de las recomendaciones para mitigar esa situación de amenaza. Entonces, sigue la amenaza. La medida cautelar es en este momento un elemento de visibilización de una situación de riesgo. Como todo lo demás que veníamos hablando, para aumentar el peso político al Estado, si éste desoye las recomendaciones o no actúa para mitigar la amenaza, es importante difundir que la misma ha sido otorgada. No que nos otorgaron una medida cautelar y no le dijimos a nadie. ¿Y qué es lo que está recomendando al Estado y la responsabilidad del Estado con las consecuencias que el incumplimiento puede acarrear a la víctima? Recibir una medida cautelar y no preparar una difusión adecuada de la misma no va a obligar al Estado a actuar, no le va a poner presión ni le va a incomodar. Y eso es algo con lo que jugamos nosotros. Otro punto. Tanto los casos como las medidas cautelares son públicas en cuanto a la identificación de la víctima. Es decir, el Estado sabrá
quién es esta persona o grupo de personas. Lo que puede solicitarse que se reserve, que no se nombre, es el nombre de la organización que está representando a esas personas para la petición. Nosotros desde una organización estamos haciendo una solicitud de medida cautelar para X. X va a ser nombrado. Si nosotros no queremos que nos nombren a nosotros, sí podemos solicitarlo y lo eliminen. Pero X, el beneficiario sí o beneficiaria sí va a ser nombrado. Por último, recordemos que la medida cautelar o preliminar no requiere el agotamiento de recursos internos, por lo que constituye una herramienta importantísima para poner en el ojo público una situación que pueda conllevar riesgo de daño irreparable para una víctima de violaciones a derechos humanos. Vamos a conocer, ya que vimos que en el formato SIDH tenía un espacio importante para abrir la puerta a una medida cautelar, veamos cómo es ese formato específico para las medidas cautelares. Lo vemos, es bastante sencillo, el espacio para denuncias de SIDH es bastante amigable porque te dice exactamente qué es lo que tienes que colocar. En el caso de las medidas cautelares, te dice cuál es el Estado miembro, cuál es el motivo de la solicitud. Aquí debe ser una violación grave de derechos humanos. Todas las violaciones son graves, pero hay casos donde el riesgo es irreparable. Y si el riesgo es irreparable, como una muerte, por ejemplo, va a estar generalmente reflejado en este grupo de derechos. Indiquen qué derechos considera usted que estarían en riesgos, sustento de la solicitud, en este caso viene siendo como un testimonio por parte de la víctima o de su representante, explicar las razones por las que la situación sería grave, urgente y riesgo de daño irreparable. Lo que les decía, si nosotros no comencemos, este es el punto principal, si no comencemos a la comisión aquí, no vamos a tener aprobada la medida cautelar. ¿Qué medidas debe tomar el Estado para proteger tus derechos? Ahí están las recomendaciones que se le harían al Estado para mitigar el riesgo. Los documentos, si son necesarios, si los tienes, si tienes alguna cosa, algún informe, alguna cosa de periódico, lo colocas en este espacio. Ahora hablemos un poco sobre lo que son las medidas, las audiencias públicas, perdón. Decíamos que era otra forma importante de visibilizar una situación. Las audiencias públicas son espacios que visibilizan la situación de violación de derechos humanos, decíamos, incumplimiento de recomendaciones por parte del Estado. Para los sistemas internacionales será importante hablar de temas que estén sobre la palestra, que afecten a poblaciones vulnerables, como mujeres, niños, niñas, adolescentes, población LGBTIQ, discapacidad, indígenas, derechos que sean de afectación colectiva, es decir, que afecten a comunidades o que sean casos de impacto grave individual. O sea, puede ser una víctima individual o puede ser un grupo de víctimas, pero que sea importante, y eso hay que plantearlo, de hecho, porque es importante visibilizarlo en una audiencia pública. Tendrá más posibilidades de aprobarse una solicitud de audiencia en alianza. ¿Qué quiere decir esto? Una alianza, una audiencia para mí, solo como organización, puede ser aprobada, pero si vamos 5 o 6 organizaciones que trabajamos la misma temática, va a ser más interesante para el órgano que nos lo otorgue. ¿Por qué? Porque por supuesto va a ser más inclusiva. Si solicitamos una audiencia grupal, debemos establecer la vocería, que ésta sea inclusiva, que abarque los intereses o situaciones que afecten a beneficiarios o representados de cada organización participante. Si vas a hablar en vocería, tienes que hablar por todos, no por uno solo. No vas a hablar por tu organización nada más en este momento. Un punto importante a tener en cuenta en las audiencias es que si nos la otorgan, los gastos de asistencia, como estadía, pasajes, impuestos, van a correr por cuenta nuestra. Es decir, el órgano no tiene ninguna figura de subvención para apoyar a las organizaciones de sociedad civil a viajar. Teníamos la oportunidad, por lo menos cuando el tema de la pandemia, se hicieron audiencias virtuales y era mucho más fácil
Pero cuando son las audiencias presenciales, pues debemos correr nosotros con los gastos de viaje. ¿Cómo pedimos una audiencia pública? Al determinarse la fecha para las audiencias, se establece un lapso para la solicitud de las mismas, habilitando un espacio, por lo menos estamos trabajando con lo que es CIDH. La página de la CIDH se habilita un espacio y dice audiencias públicas número tal, solicitud. Entonces, en ese espacio, cuando entramos, hacemos clic, hay un formulario, que es este que ven en pantalla, que nos dice específicamente qué es lo que debemos colocar. Entre los solicitados están nuestros datos de contacto, los objetivos de la audiencia que queremos hacer, el idioma para esa audiencia. La respuesta sobre aprobación o no de la solicitud sería enviada al correo de contacto que dejemos en el formulario. Antes de llegar a ese punto, te van a decir, antes de que sean las audiencias con el tiempo debido, te llega y te dicen si fue aprobado o no, no fue aprobada. También te puede llegar, puede ser que la primera vez no te la aprueben, pero tú sigues intentando y sigues planteando la importancia y la actualidad del tema, en algún momento te la van a aprobar. Tengamos en cuenta que también debemos tener toda esta documentación. Eh, si dejamos algo por fuera, quizás no nos van a poder contactar, así que pendientes con eso cuando estemos haciendo esa solicitud. Ahora, veamos algo. El potencial de la incidencia que hagamos desde nuestras organizaciones va a depender de tres cosas. La alianza y el seguimiento son dos de ellas. Pero lo primero, lo más importante para nosotros va a ser hasta dónde queramos llegar. Cuando hacemos un informe interno nacional, tenemos ya de entrada lo necesario para enviarlo a instancias internacionales. Solamente hay que dar el paso, atrevernos. Crear alianzas para la incidencia no es opacar nuestro trabajo. Al contrario, aglutinar un grupo de organizaciones cuya información se complemente, lo que hace es dar un empuje importante a la influencia que podemos lograr en espacios de protección o en espacios políticos. El envío de información debe ser constante, primero para crear el espacio, hacer el punto, como dicen los comerciantes, luego para mantenerlo. Por último, la información de un municipio rural del estado Barinas, por decir algo, tiene la misma importancia que la del centro de Caracas. No hay información menos importante en materia de derechos humanos. Así que hagamos que a nivel internacional se ponga la lupa en esos sitios pequeños, pero con violaciones a derechos a los que tenemos acceso. Y cerramos con una idea que queremos que tengan presente cuando se pregunten qué pueden hacer o cuando surjan dudas porque, mira, yo nunca he hecho ese trabajo en incidencia. Yo no he mandado informes afuera. Y bueno, tenemos la información, podemos hacerlo. Entonces, leemos eso. No nos atrevemos a cruzar el río, nunca sabremos qué hay en la otra orilla. Si no nos atrevemos a enviar la información, ¿cómo sabemos hasta dónde fuéramos podido llegar o hasta dónde vamos a llegar en un futuro? Entonces, retomemos la pregunta que les he hecho a lo largo de la sesión. ¿Qué puedo hacer yo con la información que maneja mi organización? Piénsenlo un momento. Ya tenemos más herramientas, ya tenemos más información. Ahora, ¿qué queremos hacer? Eso es lo que vamos a discutir y vamos a desarrollar en los espacios sincrónicos de comunicación. No me resta más que darles las gracias e invitarles a que vayan pensando, que se apoyen con nosotros y vamos a hacer incidencia. Vamos a hacernos escuchar. Vamos a poner el foco sobre las víctimas y vamos a llevar toda la información. Vamos a llenar los órganos de protección, los órganos políticos de información, porque podemos hacerlo y porque es necesario para mostrar la realidad de nuestro país. Sigamos en contacto.